Y dentro, y en esas categorías nosotros podríamos visualizar el panorama a través de una distribución de frecuencias o una tabla de frecuencias de cuál era el comportamiento con respecto al problema que nos habían proporcionado, que es este, donde habían realizado un estudio sobre trastornos alimenticios. Y bueno, dimos un análisis de datos con respecto a estas medidas de tendencia central que determinamos para este problema donde teníamos categorías. Y bueno, en realidad sí está un poco limitado. ¿Por qué? Porque no tenemos tanta información como si fuera uno cuantitativo, pero pudimos obtener información que si nosotros fuera parte de nuestro estudio o nuestra investigación, pues podríamos ahí representarla eh, sin tener que poner números. ¿Por qué? Porque estamos hablando de categorías y tenemos un tema del cual ellos se basaron. En este caso, pues son los trastornos alimenticios para alumnas que tienen síntomas de anorexia. Aquí traigo otro, déjenme se los pongo más grande, que no se alcanza a ver muy bien. Mm, mm, mm. Eh, Cabe mencionar que no vamos a dominar todos los temas en el aspecto de que si estamos hablando de categorías como corresponde a la anorexia, tenemos ciertos conocimientos o cierta idea de lo que es la anorexia, pero en realidad nosotros no somos expertos en anorexia. Si realmente lo requiere nuestro estudio y porque queremos hacer énfasis en algo, pues tendríamos que documentarnos un poquito más. Aquí en este problema nos están diciendo que un psiquiatra de la ciudad ha tomado una muestra aleatoria de 20 niños con desórdenes de conducta, anotando el tiempo necesario, el cual es en horas, que requirió para lograr un plan integral de tratamiento con cada uno de ellos. Y bueno, aquí les puse datos en los cuales, pues aquí es donde se reflejan las horas de cada uno de los niños a los cuales eh, se les dio en cuestión de, de cómo es su comportamiento en ese determinado tiempo para que nosotros podamos ver, más bien, para que ellos pudieran tener la información y pudieran establecer un plan integral de tratamiento con cada uno de ellos. Entonces aquí tenemos las horas que se le asignaron a cada niño. Este problema es de perspectiva, porque lo voy a volver a leer y me gustaría que ustedes me dijeran qué es lo que realmente está queriendo detectar o qué es lo que necesita saber el psiquiatra para haber realizado este estudio. ¿Ok? Dice, un psiquiatra de la ciudad ha tomado una muestra aleatoria de 20 niños con desórdenes de conducta, anotando el tiempo necesario que requirió para lograr un plan integral de tratamiento con cada uno de ellos. ¿Qué es lo que ustedes entienden del por qué se realizó este estudio? Buenas noches, maestra, ¿cómo está? Buenas noches, bien, gracias. Bueno, pues si lo enfocamos al año actual en el que estamos, en el 2023, ahorita, pues yo creo que en todos los niveles, hay bastantes niños con desórdenes de conducta. Eh, Muchos de ellos son detonados por el uso excesivo de la tecnología, sobre todo que se la pasan con puros juegos, como el Free Fire y todos esos de balazos, que es la usanza ahorita, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros, pero sí, nosotros lo que vemos en la escuela, que tenemos muchos alumnos con problemas conductuales, de problemas con impulsibilidad y lo que se derive de la hiperactividad, ¿verdad? Ujú. Es referente a eso, a que los papás, pues por diferentes situaciones en su familia, pues lo que hacen es brindar acceso a la tecnología, a las aplicaciones, y pues los niños repiten patrones que no son conforme a su edad, ¿verdad? Entonces llegan al aula y pues se desordenan ellos y desordenan a su alrededor, ¿verdad? Los compañeritos.
Puede ser la alimentación, hay muchos desórdenes de conducta referente, o sea, debido a la mala alimentación, este, pues realmente puede ser derivado de muchos conceptos, un desorden conductual. Ok, muchas gracias. Entonces, veo que, bueno, pues, percibo con lo que tú estás comentando que el psiquiatra realizó, eh, no sé, tengo la idea de que ellos como psiquiatras hacen primero una evaluación o un tipo de evaluación del comportamiento de cada uno de los niños. Entonces, yo siento que la muestra se refiere a eso, para poder definir los factores que tú nos mencionaste. ¿Es correcto? Bueno, eso es lo que Sí, yo... ¿Sí? sí, pues mire, yo no soy psicóloga, pero pues tengo 15 años trabajando en educación especial y realmente pues ya con los psicólogos y todos los compañeros y todo lo que nos hacen tomar y estudiar, pues vamos agarrando esa poca experiencia. Y pues sí, primero lo que se debe hacer es plantear un inventario, que hay millones de inventarios, para descartar las conductas o la impulsividad o la hiperactividad, o sea, lo que refiere el sujeto, ¿verdad? Y ya de ahí pues detona el tratamiento que se va a dar, y no hablo nada más de tratamiento médico, sino hay tratamientos este, conductuales, ¿verdad? Con terapias. Muy bien, perfecto, muchas gracias. ¿Alguien le tiene la manita levantada? Alejandra, Yo, maestra, buenas noches. buenas noches, adelante. Yo lo que interpreto es de que el psiquiatra quiere saber cuántas horas es lo que va a invertir por niño que tiene desorden de conducta para elaborar un tratamiento integral. Eso es lo que yo interpreto. Ok, perfecto, muy bien, muchas gracias, Alejandra. Sí. Pues fíjense, tenemos aquí dos perspectivas diferentes. A primera instancia, a mí lo que se me ocurrió fue eso, de que estaban observando a los niños, o sea que la muestra aleatoria de estos niños era para poder definir eh, la evaluación del comportamiento de los niños en determinado tiempo para que ellos pudieran ver, no sé, a lo mejor la conducta de diferentes niños con misma edad, o sea, con condiciones similares. Hay que recordar que la muestra o nuestra muestra tiene que ser en las mismas condiciones. Y bueno, pues por eso es que hicieron en diferentes tiempos. Pero también puede ser la otra perspectiva en la cual pues aquí es lo que tardan en establecer ese plan de integral y que resulte en cada uno de los niños. Como no tenemos perdón, ¿alguien quiere participar? Creo que no. Bueno, como no tenemos una amplitud del problema como tal, o sea, realmente la redacción como está, no, nos tiende a que tengamos una perspectiva diferente. Lo que va a cambiar no es la aplicación de la estadística. No importa qué perspectiva tengas, la estadística te va a dar los datos, pero al momento de analizar esos resultados es donde puede cambiar porque es con la perspectiva de cada investigador o de la persona que realice el análisis, pues lo va a enfocar en lo que se comprendió del problema como tal, ¿no? Entonces, en ese caso, pues si lo aplicamos en una investigación o en su estudio o en su tesina, pues no hay margen de error o no hay margen de una perspectiva, porque ustedes son los investigadores, ustedes saben qué es lo que quieren al momento de aplicar su trabajo de campo y qué es lo que van a tener como aportación. No es que la manipulen, sino que lo tienen muy claro porque ya dominan el tema, porque saben lo que quieren, lo que tienen que aplicar de instrumentos para poder tener respuestas y con base a las respuestas realizar ese análisis de resultados y poderlo ya plasmar como tal, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, la perspectiva las podemos hacer de acuerdo a las dos que nos compartieron sus compañeras. Al finalizar,
la podemos establecer ese análisis ya con los datos que obtuvimos. ¿Ok? Bueno, vamos a realizar nuestra tabla de frecuencia. Aquí, bueno, pues lo primero es que nosotros tenemos que definir cuáles son nuestras variables y nuestras variables lo podemos nosotros poner en la primera columna como el tiempo. Vamos a ponerle la primera, es tiempo, y voy a poner horas. ¿Qué más necesitamos para hacer nuestra tabla de frecuencia? ¿Lo recuerdan? La cantidad de niños, Ok, Las bueno, en este categorías. caso, las categorías. Las categorías en este caso pues son los tiempos, porque es lo que nos dan el tiempo en horas. Al final nos deben dar los 20 datos, que son los 20 niños a los cuales se les estuvo observando o se estuvo aplicando los instrumentos. Dentro de ya nuestra tabla de frecuencia o distribución de frecuencia es cuántas repeticiones tiene cada una de nuestras variables, ¿sí? Entonces sería la frecuencia absoluta. ¿Ok? Después seguiría la frecuencia absoluta acumulada. Y bueno, nosotros determinamos la frecuencia relativa porque es la que nos aporta el porcentaje, si nosotros lo queremos manejar en porcentaje, con la frecuencia porcentual. Pues tenemos la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Y bueno, tendríamos la frecuencia porcentual y frecuencia porcentual acumulada. ¿Ok? Y eso es lo que corresponde a nuestras columnas para poder realizar nuestra tabla de frecuencias o distribución de frecuencias. La voy a poner un sombreado para que la podamos identificar. Ahí está. Muy bien, entonces vamos a acomodar nuestros datos. Voy a poner aquí el filtro para poder ver cuántas variables tenemos, aunque aquí lo podemos visualizar porque ya está acomodado de menor a mayor, cuántas son las variables que tenemos. Tenemos el 6, tenemos el 7, el 8, el 9 y el 10. Esas son nuestras variables. ¿Ok? El 6 tiene nada más una sola aparición, entonces nada más lo pongo como 1. El 7 tiene 2. El 8 tiene 1, 2, 3, 4. El 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el 10, un 5. Vamos a ver si son los 20. La sumatoria. 19, me faltó uno. A ver, ¿dónde me lo comí? En el 10. Ah, es que también tenemos un 11. Tenemos 11 y es... Y ahí es donde terminan los 20. Ok, entonces esto es igual a la suma
de todos nuestros valores, que en realidad nos deben dar 20. Estamos tranquilos en los ejemplos, estamos utilizando pocos datos, 20 datos son muy pocos, pero lo importante de los ejemplos no es la cantidad de datos, es entender lo que se está haciendo, para qué se está haciendo, y no importa si nos dan 20, 50, 100, 200 o hasta 300 datos, lo importante es de que ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, cómo acomodarlos, cómo realizar nuestra tabla de frecuencia y posteriormente el análisis de resultados. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí nuestra frecuencia absoluta. Acuérdense, la frecuencia absoluta es aquella que nos representa las repeticiones de cada una de nuestras categorías o variables. En este caso, pues ya tenemos valores numéricos, entonces ya podemos decir que son variables. ¿Ok? Muy bien. La frecuencia absoluta acumulada es la que va sumándose como en zigzag, es en zigzag. ¿Por qué? Porque, bueno, la primera sí coincide y luego se va sumando con el renglón que está abajo. Pongo este más este igual. Y debe coincidir el último renglón o la última fila con la sumatoria que hicimos anteriormente. Voy a poner color. Y ahí lo tenemos. ¿Okay? ¿Qué me dice cómo determinamos la frecuencia relativa? Esa es la frecuencia entre el total de cuántos datos tenemos, ¿no? Entre los 20 datos. Ajá. Es correcto. Tenemos nuestra frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre el número de datos. Aquí le voy a poner 20 porque si lo pongo en la celda, se va a ir desplazando en las diferentes celdas y lo único que vamos a conseguir es que tenemos que cambiar a todo a 20. Entonces lo voy a poner directo en 20. ¿Ok? Entonces ponemos ahí. Arrastro. Y aquí voy a poner la sumatoria. La sumatoria siempre nos debe dar igual a 1. No nos puede quedar .99, .98 o 1.01. Tiene que ser exactamente 1. ¿Ok? Y bueno, la clase pasada así lo expliqué. Que si no nos queda 1, quiere decir que alguno de los datos lo tenemos equivocado o bien no estamos considerando los decimales que nos permitan se cierren 1. ¿Ok? Ahí la forma más práctica es que si nosotros lo dejamos para dos decimales, pues lo que tenemos que hacer es utilizar cifras significativas. ¿A qué me refiero con cifras significativas? Bueno, terminando este ejercicio, les explico más o menos cómo es el uso de las cifras significativas con los decimales. ¿Ok? Muy bien, entonces la frecuencia relativa acumulada, todas las acumuladas es la sumatoria como tipo zigzag y eso es importante hacer la mención para que sea mucho más sencillo al momento de realizar nuestra tabla. Muchas veces no lo quieren realizar, pero yo sí se los recomiendo porque ahí es donde nosotros nos vamos dando cuenta si lo estamos haciendo correcto porque nos están dando los datos o no lo estamos haciendo correcto y entonces para qué avanzar si no lo llevamos bien. Sobre todo cuando tenemos 100 datos, tenemos 300 datos, es complicado detectar con facilidad dónde me pude equivocar. Cuando tenemos datos poquitos, o sea, poquitos datos, me dije, como lo que estamos haciendo en el ejemplo, son 20, pues es mucho más sencillo que lo puedas detectar. Ah, me equivoqué en esto, como ahorita. Dije, ah, chis, no me dan los 20, ¿por qué no me dan los 20? Bueno, pues ya me voy en es que me faltó el de 11. Entonces es fácil detectar las omisiones o los errores, pero cuando tenemos 300 datos y hay una gran variabilidad en los datos, vamos a hablar un poquito más adelante de lo que es la variabilidad, pues entonces sí nos podríamos ahí tener un problema, ¿no? De que si empezamos mal, pues obviamente todo lo vamos a tener mal. Bueno, entonces voy a realizar la sumatoria. Sería este
más y arrastro. Y aquí, pues veo que me queda 1. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, ¿Alguna? ninguna. Ninguna, todo bien. ¿Y la frecuencia porcentual? ¿Cómo determinábamos la frecuencia porcentual? La frecuencia relativa por 100. Es correcto. Entonces ponemos, esto es igual a esto por 100. Y bueno, pues arrastramos. Y aquí pues nos debe dar el 100%. Si no nos da el 100%, entonces algo tenemos equivocado. Voy a poner igual a la suma. Y todos estos. Y ahí tenemos el 100. Y volvemos a lo que les acabo de mencionar. Cuando tenemos la acumulada es que vamos sumando en zigzag. Entonces tenemos el 5. Esto es igual a este de aquí, más el que está en la frecuencia porcentual pero superior o posterior, y lo voy a arrastrar. Y aquí nos damos cuenta que nos da el 100% con el 100%. Considerando que esta tabla de frecuencia es nuestra herramienta base para poder hacer nuestros análisis. Ahorita estamos con las medidas de tendencia central, pero también tenemos las medidas de dispersión, tenemos las medidas de posición. Entonces, el tener esta tranquilidad de que se están sacando bien los datos, pues nos dice que vamos avanzando bien. Muy bien. Pues aquí ya terminamos nuestra tabla de frecuencia. No sé si tengan alguna duda. No, maestra, nada más para confirmar. Entonces, todas las acumuladas, se hacen zigzag. Y lo que es, por ejemplo, la frecuencia relativa, ahí se divide y, a ver, la frecuencia relativa se divide y en la otra se multiplica. Ujú. ¿Sí, verdad? Es correcto. Así Ok, es. muy bien. Hay que considerar que la frecuencia relativa no se divide entre 100, porque bueno, pues cuando hablamos de porcentaje, pues sabemos que se puede dividir o se puede multiplicar. Si se multiplica por 100 en la porcentual, en la frecuencia relativa nosotros obtenemos el decimal que vamos a convertir a porcentual. Y bueno, nada más ahí para reforzar, si se obtiene a través de una división, que es la división de la frecuencia absoluta entre el total de datos. ¿Ok? Sí, sí, gracias. Muy bien. Entonces vamos a empezar con las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central empezamos con la media. Hayamos mencionado que para poder determinar la media es como cualquier promedio. Sumamos todos nuestros datos y los dividimos entre el número de datos. La ventaja es que como aquí son poquitos, pues sí los tengo y los puedo hacer de eh, manera rápida. Voy a poner aquí el promedio y luego lo revisamos de la manera que lo haríamos manual, que es con la sumatoria de todos los datos dividido entre el total de datos. Ok, te voy a poner, esto es igual al promedio de todos estos datos. Y pues nos dice que la media es 8.8. Si nosotros lo hacemos de la manera que conocemos, que es sumando y luego dividiendo, espera que no estén tan pegaditos, voy a realizar la sumatoria de nuestros datos. Y obtenemos que nos da 176. Bueno, cáncelo. Entonces, si yo quiero sacarla de la forma
manual, como lo haría en mi libreta, entonces pondría, esto es igual a 176 entre 20. Y tenemos el 8.8, ¿ok? Aquí en Excel, pues lo podemos sacar así rápido por medio de promedio, pero también lo podemos hacer de la manera que lo haríamos en nuestra libreta, que sumamos todos los valores y con base a la suma lo dividimos entre 20 y ya obtenemos aquí el resultado. Pues la media ya sabemos que es 8.8. La voy a poner de otro color, nada más para que no nos confunda. No la dejo así en negro. Ahora nos vamos con la mediana. La mediana sabemos que primero me da la posición, es decir, es n más 1 entre 2. N más 1, voy a poner aquí. Este es igual a n, que es 20, más 1 entre 2. Pero esa es la posición. O sea, quiere decir que mi mediana está entre el valor 10 y el valor 11. Entonces, por eso puse aquí la numeración. Mi valor 10 es 9 y el valor 11 también es 9. Si nosotros tuviéramos diferentes valores, es decir, un 8 y un 9, pues tenía que sacar el promedio de esos dos valores. Pero como los dos son iguales, o sea, la posición 10 tiene valor 9, la posición 11 tiene valor 9, entonces no tengo que sacar el promedio porque ya sé que me va a dar 9, ¿ok? Entonces aquí lo pongo directo, que es 9. ¿Sí se entendió cómo obtuve la mediana? Sí, maestra. ¿Sí? Ok, y bueno, por último ¿Podría volver a tenemos... repetir, maestra, por favor? Claro que sí. Para obtener la mediana, nosotros utilizamos la fórmula n más 1 entre 2, pero ese nos da la posición donde voy a encontrar la mediana. Entonces, al aplicarla, me da como resultado 10.5. Eso me indica que la mediana está entre la posición 10 y la posición 11. O sea, estos dos de aquí. Como veo que la 10 y la 11 como posición tienen el mismo valor numérico, es decir, los dos son 9, pues el valor de la mediana es 9. Pero supongamos, voy a ponerla acá, que tenemos que en la posición 10 tenemos un 15, voy a hacer para que no se parezca, y en la posición 11 tenemos un 22. Nosotros para poder determinar la mediana tenemos que sacar el promedio de estos dos, es decir, 15 más 22 entre 2, ¿ok? Que si fuera el caso, voy a poner como promedio, sería... 18.5. Entonces, este sería el valor de la mediana, porque tengo valores diferentes en las posiciones que corresponden a mi mediana, ¿ok? Pero en el caso del ejemplo, pues coinciden, 9 más 9 me da 18, entre 2 me va a dar 9, entonces no hay que modificar absolutamente nada. No sé si ya quedó un poquito más claro. Sí, gracias, maestra. De nada. Muy bien. Y bueno, la moda nos indica el valor en el cual tiene mayor número de repeticiones. Puede ser el valor o los valores que tienen el mayor número de repeticiones. En este caso, ¿cuál sería? El 9. El 9. Entonces lo ponemos 9. Y bueno, pues ahí ya tenemos nuestros 3 valores de tendencia central. Nuestras 3 medidas de tendencia central. ¿Dudas? No, todo bien. Todo bien. Este es para datos no agrupados. Tenemos
nos podemos topar con datos agrupados. Ese lo voy a dar el ejemplo en cuanto veamos medidas de tendencia, perdón, las medidas de dispersión, porque es donde se aplica un poquito más. Hay que tener muy claro la diferencia. Cuando nosotros tenemos datos donde nuestras variables son pocas, como en este caso, no hay tanta variabilidad, tenemos 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Son 6 filas o 6 renglones, pues puedo tener la visión completa de mi tabla. Pero ¿qué pasa si yo hubiera tenido variabilidad dentro de mis datos y que aparte esos datos fueran muchos? Pues no los puedo acomodar. Vamos a suponer que tengo 200 datos, pero de esos 200 datos tengo 90 categorías. Podría hacer la tabla con 90 categorías, pero no la tendría a la visión como a mí me facilitaría el análisis, porque tendría que subir y bajar y luego volver a subir y bajar y volver a bajar. Entonces, en ese inter de que subo y bajo, pues no podría hacer una buena interpretación de datos, ¿no? Entonces, ahí es donde se utilizan los datos agrupados, donde hacemos intervalos y bueno, pues de acuerdo a los estándares, no podemos excedernos de 15 renglones o de 15 filas, pero tampoco podemos hacer menos de 6. O sea, lo ideal es que esté entre 6 y 15, que casi siempre la dejamos entre 8 y 10, que es como el promedio, ¿no? Para que podamos tenerlos ahí y casi siempre pues se pueden acomodar. Pero eso, bueno, ese ejemplo me gustaría verlo cuando hayamos visto, bueno, cuando ya tengamos la teoría de las medidas de dispersión para que se pudiera entender mucho mejor. Vamos en los minutos que nos queda antes de que nos saque la sesión, me gustaría que me dijeran una interpretación, más bien, un análisis de los datos que nosotros obtuvimos con respecto a la información que nos dieron del problema o de la muestra electrónica. Repito, la muestra nos dice un psiquiatra de la ciudad ha tomado una muestra aleatoria de 20 niños con desórdenes de conducta, anotando el tiempo necesario que requirió para lograr un plan integral de tratamiento con cada uno de ellos. ¿Cómo podríamos tener un análisis de resultados? Que generalmente se lleva 9 horas por niño, ¿Ok? aunque la media dice que es 8.8 horas, ¿no? Ujú. Entonces, en cuanto a los números, entonces se lleva aproximadamente 9 horas en lograr un plan integral de tratamiento con cada uno de ellos. Ok, muy bien, perfecto. Y en el caso de que sea ya el tratamiento, como era la otra perspectiva, ¿cómo podríamos decir un análisis rápido? No sé, maestra, porque con el otro enfoque, como el problema no plantea mm, desórdenes de conducta específicos, entonces sería diferente porque no, el problema no está planteado de forma en que diga, eh, especifique cuáles son esos desórdenes de conducta, es muy general. Ujú. Entonces, independientemente del desorden de conducta que presenten los niños, el problema como está planteado nos dice que que se va a llevar 9 horas, independientemente del desorden de conducta. Entonces no sé, siento yo que sería difícil poder establecer un tiempo, porque entonces tendríamos que tener variables en donde nos dijeran los tipos de desorden. Sí, o sea, yo siento que sí falta información para poder definir bien un análisis, o más bien realizar un análisis de resultados.
Sin embargo, bueno, como se entendió en dos perspectivas, pues por eso manejábamos que dentro de la información que tenemos, con lo que acabamos de determinar, cómo podíamos